Buenas tardes, a continuación vamos a hablar del inicio de la AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Para contextualizarnos un poco, vemos que los grupos paramilitares inicialmente surgieron como grupos de autodefensa. Algunos de estos fueron fundados por algunos oficiales del ejército colombiano y políticos que llamaban a la población a organizarse en su propia defensa. El objetivo que tenían estos grupos era proteger a los civiles de las transgresiones de los guerrilleros, pero las alianzas que tenían poco a poco con los grandes grupos económicos como el narcotráfico les dio a estos grupos el acceso a las armas, a equipos de comunicación, a vehículos, y de esta manera se puede ver cómo poco a poco se distorsionó su objetivo original. En el año 1996 se dio el inicio de la AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo que estaba al mando por Carlos Castaño y era un movimiento de extrema derecha. Ellos de alguna manera atacaban a la población civil y rural que fueran señalados de tener alguna simpatía y alguna colaboración con los grupos guerrilleros, tema que veremos a continuación. El grupo ilegal no solo se dedicó a asesinar a los secuestradores, sino también a cualquier presunto miembro de la infraestructura guerrillera. Miles de civiles fueron asesinados, incluyendo agentes del Estado y políticos, lo que llevó al gobierno a criminalizar a los grupos paramilitares. Autodefensas de Puerto Boyacá, el paramilitarismo que surgió en la década de los 80, en el Magdalena Medio se constituyó en la expedición del piloto de grupos de autodefensa en Colombia destinados a combatir a las guerrillas de izquierda. También se sentó en las bases para la conformación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que posteriormente degeneraron en las AUC. De hecho, los hermanos Castaño recibieron entrenamiento por parte de las autodefensas del Puerto Boyacá. La segunda generación de paramilitares nació de los Pepe. Los remanentes de este grupo formaron Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. En 1996 la CCU creó una federación de grupos de autodefensa conformados por 7 organizaciones regionales, conocidas como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Estos grupos paramilitares pudieron establecer feudos locales en las principales áreas de influencia de la guerrilla y expulsar a la población rural que era acusada de colaborar con los guerrilleros. Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio. A partir de 1993, durante este periodo, a lo largo de su historia, se responsabiliza a esta organización de cometer varios delitos, entre ellos el narcotráfico, el secuestro, la exportación de tierras y la extorsión a funcionarios públicos, empresas, políticos y ciudadanos. De las AUC coincidió con un cambio en la industria del narcotráfico. Después de la destrucción del cartel de Medellín y la posterior disolución del cartel de Cali, el mercado se atomizó, dando nacimiento a unos 500 pequeños grupos de microtráfico. El resultado fue un conflicto inevitable entre las dos grandes estructuras restantes. Los paramilitares combatían con los guerrilleros por el control de los medios de producción de los cultivos de droga, entrando por la fuerza, a menudo con el apoyo y la asistencia del ejército colombiano, y llevando a cabo asesinatos selectivos, masacres que generaron desplazamientos masivos y terror generalizado ante los campesinos. Los que destacan en la autodefensa están 3 hermanos, los cuales se llaman Carlos Castaño, alias el comandante, Vicente Castaño, alias el profe, y Fidel Antonio Castaño Gil, alias Rambo. Los 3 fueron paramilitares, líderes en la autodefensa colombiana, y predicaban combatir las guerrillas colombianas. A ellos se les acusa de ser responsables por miles de masacres de campesinos, el asesinato de activistas y políticos de izquierda, como Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y el humorista político Jaime Garzón. También tenían laxos con el narcotráfico. Salvatore Mancuso, alias el Mono Mancuso, fue un hacendado que perteneció a las organizaciones agrarias de los ricos de Colombia, militante activo y fue comandante con voz y voto en la autodefensa, y también tenía decisiones en los crímenes, en las matanzas, en las violaciones a mujeres. Luego de la transformación de Morena, que se transformó en la AUC, hubieron miles de masacres, matanzas de estudiantes y líderes sindicales. Quemaron a una estudiante mujer, a un sacerdote en Trujillo, fue torturado y despedazado. Hicieron miles de masacres con gente inocente, solo por sospechar que tenían algún tipo de relación
con universidades y revolucionarios. Las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, fue una organización terrorista, paramilitar y narcotraficante de extrema derecha que participó en el conflicto interno de Colombia en 1997 hasta su desmovilización en el año 2006, con antecedentes de grupos paramilitares y posterior grupos disidentes y neoparamilitares. Se consolidó como agrupación de varios grupos paramilitares en 1997 para combatir las guerrillas, las FARC, el ELN y disidencias del EPL en varias regiones de Colombia. Recibieron el apoyo de políticos, militares, ganaderos, empresarios y personas del común. Fueron el grupo armado que más víctimas ha dejado en Colombia, con 94.754 despojos de tierras. Según las Naciones Unidas, las AUC son responsables del 80% de asesinatos de civiles del conflicto armado interno en Colombia. Se financiaron con el narcotráfico, de la misma que la extorsión y el secuestro. Se citaron como actividades rentables. Las AUC fueron clasificadas como una organización terrorista por el gobierno de Colombia en el 2006. Se desmovilizaron los 30.150 hombres que hacían parte de ella. Según el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, pertenecían a las AUC. Tras el proceso de desmovilización liderado por el gobierno de Álvaro Uribe, varios de sus principales miembros terminaron siendo extraditados como narcotraficantes a los Estados Unidos y posteriormente juzgados. Otros integrantes de las AUC incurrieron nuevamente en sus acciones delictivas y conformaron varios grupos neoparamilitares, denominados bandas criminales emergentes, las BACRIM, entre ellas las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanas de Colombia. Algunas de las causas cometidas por las Autodefensas Unidad de Colombia son la pobreza, la falta de educación, el abandono estatal por parte del Estado y la deficiencia socioeconómica en algunos núcleos familiares. También podemos encontrar algunas de las consecuencias como lo son la desaparición forzada y el asesinato. Se estima que en Colombia existen más de 83.000 víctimas de desaparición forzada. Como consecuencia de eso también podemos encontrar los secuestros y las extorsiones, el reclutamiento a menores de edad. El desplazamiento forzado. Se estima que más de 7.816.000 personas han huido por la violencia en Colombia. También podemos relucir el narcotráfico y los cultivos ilícitos, las minas antipersona, ya que en Colombia existen más de 100.000 minas antipersona sembradas en estos cultivos ilícitos. También se estima que existen más de 1.800. Una de las principales y las más destacadas conclusiones que podemos dar de las Autodefensas Unidas de Colombia es que en vez de solucionar un conflicto por medios pacíficos o por medios del diálogo, se sabía que había una realidad existente en el mapa de Colombia, ¿sí? En Colombia. Pero ellos lo llevaron a solucionarlo por medios violentos, lo que se convirtió en el tercer actor de la guerra. Teníamos la guerrilla, teníamos narcotráfico, entonces lo que permitió de alguna manera lo que para ellos era una solución hizo mucho más daño que estos dos últimos actores mencionados, ¿sí? Desplazamiento, empalamiento y muchas masacres ocurrieron solamente en una disidencia. Lo que nos lleva a reflexionar acerca de los principios de Galtung. Está claro que los problemas no se pueden solucionar, pero sí podemos llegar a transformarlos socialmente, culturalmente, políticamente, como por medio del diálogo, por medio de la concertación. Todos esos principios podemos de alguna manera, y todas esas teorías del conflicto, podemos llevarla a cabo, no solamente por medios violentos, lo que ha vivido, por ejemplo, Colombia, que siempre lo ha llevado a medios violentos, sino cambiar el panorama y de alguna manera transformar esas realidades por concertaciones, por diálogos.